Hola a todos, el día de hoy vamos a estar viendo el algoritmo KMP. El algoritmo me va a permitir obtener el tamaño del prefijo más grande hasta una posición i. Por ejemplo, si esta es mi cadena y estas son sus posiciones, el KMP me obtendría un vector, ¿vale? Con este tipo de valores. ¿Ya? Ahora, ¿qué significan estos valores? Por ejemplo, en la posición 12, el vector prefijo sufijo tiene el elemento 6. ¿Qué significa? Que desde hasta esta posición hay un prefijo de longitud 6. ¿Vale? Como podemos ver aquí, están en un recuadrito verde. Por ejemplo, ¿qué pasa en esta posición 4? Pues lo que me dice que hay un prefijo de tamaño 4 hasta esa posición. ¿Vale? ¿Qué pasa si tiene 0? Pues resulta que el prefijo más grande sería de longitud 0, porque no machea ni con el primer carácter. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso también podemos notar que el prefijo más grande es de tamaño 2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos va a obtener el algoritmo KMP. Adelante vamos a estar viendo los posibles usos de este algoritmo y posteriormente cómo vamos a estarlo implementando. ¿Ok? Ahora, para poder entender un poquito del por qué funciona así, tenemos que describir lo que es un prefijo propio. ¿Ya? Un prefijo propio es un string que no es igual a sí mismo. O sea, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, yo tengo esta cadena de acá. Entonces, esta cadena no puede ser prefijo de sí misma, ¿vale? Tiene que variar al menos por un carácter. Por ejemplo, si yo tengo todo este carácter, el prefijo más grande no existe. O sea, tendría que ser de tamaño cero porque no puede tomarse a sí mismo. En este caso, mi prefijo más grande sería de tamaño uno, ¿no ve? Por ejemplo, desde aquí hasta acá es el prefijo de desde aquí hasta acá, ¿verdad? Y lo mismo ocurre, como podemos ver aquí. El prefijo más grande sería de tamaño 3, que empieza en toda esta posición, ¿vale? Y significa que es el mismo prefijo que acá, ¿vale? Este substring es el mismo prefijo que es de acá, ¿vale? Ese es un prefijo propio. Ahora, ¿cómo nos va a ayudar esto? Pues ahorita lo vamos a averiguar. Primero vamos a tomar una idea clave que nos va a ayudar a trabajar con el KMP y es que vamos a tomar la idea de un prefijo sufijo. Por ejemplo, supongamos que yo estoy hasta esta posición, ¿ya? ¿Cuál es la idea del sufijo? La idea del sufijo es que yo voy a estar en una posición iésima y voy a hacer que ocurra algo solamente hasta esa posición, ¿vale? O sea, puede haber cualquier operación aquí, cualquier algoritmo puede estar aquí. Lo único que me importa es que solo voy a tomar en cuenta hasta esa posición. Cuando avance, digamos, me voy a venir aquí. Entonces sería todo lo que tenga que pasar hasta esa posición, ¿vale? Más de aquí yo no conozco, solo se puede procesar hasta acá. Esa idea, ¿a qué me sirve? Por ejemplo, si yo manejo esa idea, ¿no ve? De que solo voy a tomar hasta esta posición. ¿Qué podría decir yo? Pues podría decir cuál es el prefijo sufijo más grande que hay hasta esta posición de acá, ¿no ve? ¿Cuál es el prefijo más grande? Esta, que a su vez es un sufijo. Sería este de acá, ¿no ve? Entonces ahí está la idea del prefijo sufijo, ¿vale? Porque yo tengo que tomar un prefijo y un sufijo más grande hasta una determinada posición. ¿Ya? Ahora, ¿esto cómo me va a ayudar a mí? Entonces aquí he puesto una simulación de cómo va a ir llenando el algoritmo y lo único que hace es, vamos a iterar. Desde la posición, bueno, primero voy a describir esto, ¿vale? Aquí podemos ver las posiciones de cada carácter. Aquí podemos ver cada carácter propiamente. Y a la izquierda, adicionalmente, he puesto un símbolo, ¿vale? Que me va a ayudar a representar el carácter vacío, ¿vale? Si más adelante les voy a explicar cómo es que funciona esto. Entonces vamos con la primera iteración que sería la posición cero, que sería propiamente esta línea de acá, ¿verdad? Entonces, como recordamos, el prefijo sufijo aquí no existiría, ¿no ve? ¿Por qué?
un string de un solo carácter es un prefijo propio, por ende la respuesta sería 0, por eso siempre se pone 0 en la primera posición, ¿ya? Avanzamos a la siguiente posición, ¿no ve? Y aquí viene mi idea de prefijo sufijo, y digo, ¿cuál es el prefijo sufijo más grande hasta esa posición? Pues yo voy a decir que es 1, ¿ya? Y eso lo podemos ver ahí, ¿vale? Nos avanzamos a la siguiente posición. ¿Cuál es el prefijo sufijo más grande? Sería 0. ¿Por qué? Porque no machea ni con la primera posición. Por eso aquí está el verdecito y aquí está el amarillo. Por eso en esa posición sería 0, ¿vale? La siguiente, podemos observar que el prefijo sufijo más grande es 1, la siguiente es 2, la siguiente es 3 y la siguiente es 4. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Pues pasa algo interesante y es que siempre hay incrementos de a 1 con respecto a la anterior. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo estaba hasta esta iteración de acá, en esta flechita, ¿vale? Y ahora me toca evaluar en esta posición, es decir, el prefijo sufijo más grande hasta esa posición, ¿vale? ¿Qué podría obtener yo? Estoy en esta posición. ¿Qué podría obtener respecto a la anterior iteración? Y es que notemos que si, si esto era lo mismo que esto, ¿qué sucede? Que esta posición tiene que comparar solamente con esta posición, ¿verdad? Para que sean iguales. Porque si son iguales, entonces el prefijo sufijo más grande sería propiamente de tamaño 3. Entonces lo único que hago es verificar el prefijo sufijo más grande en la posición anterior, que recordemos que era 2. Entonces, si yo estoy hasta esta posición, estoy en esta posición no hay nada por si acaso. Estoy en esta posición y pregunto, ¿cuál es el prefijo sufijo más grande hasta mi anterior posición? Es decir, hasta esta posición. ¿Cuál es el prefijo sufijo más grande? Es 2. ¿No ve? Es 2. Es 2. Entonces, ¿qué hago? Lo único que hago es preguntar. Perfecto. Comparo estos dos caracteres. ¿No ve? Comparo. ¿Son iguales? Sí. Entonces, si estos dos eran iguales y resulta que estos dos son iguales, entonces a lo que tenía antes le sumo 1 y ya. Pues ahí, entonces ahí yo puedo obtener que el prefijo sufijo más grande es el 3. Y lo mismo pasa con el 4, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál era el prefijo sufijo más grande a mi anterior posición? Era 3, ¿no ve? Era 3. Entonces lo único que hago comparar es este carácter con este carácter, ¿no ve? Porque recordemos que esto y esto eran lo mismo. Entonces solo comparo estos dos. Como son iguales, la respuesta sería el anterior más 1. Entonces es la forma en la que funciona el algoritmo de KMP, ¿vale? Ahora, aquí yo he descrito una serie de pasos, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo posteriormente, ¿vale? Una lectura rápida sería que el primer carácter siempre va a ser 0. Y aquí es donde digo, ¿no? Si estoy en la posición iésima, consulto a la anterior posición, es decir, a la i-1, ¿no ve? Para saber la longitud del prefijo que tenía hasta esa posición, ¿ya? Y a esa longitud la vamos a poner como hot. Podríamos ponerle como len de longitud, pero yo lo voy a poner como hot, ¿vale? Luego van a saber por qué. Para saber después con qué carácter comparar. Y eso también ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es que funciona esto? Ahora, primer caso. Si el carácter en la posición i y en la j son lo mismo, entonces solo aumento en 1 a la cantidad del prefijo anterior. Es decir, si mi prefijo sufijo anteriormente era de longitud 2, como ya habíamos dicho, si esos dos caracteres macheaban, entonces solamente le sumaba 1 para que se vuelva de longitud 3, ¿verdad? Es lo único que hacíamos y es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando son distintos? Pues vamos a seguir otro procedimiento, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer una simulación del mismo vector que teníamos aquí anteriormente, siguiendo estos pasos de acá, ¿ok? Ahora, vámonos con el primer paso. Primer paso, que decía aquí, que el primer carácter siempre es un prefijo propio, por ende le ponemos 0. ¿Ya? Lo voy a poner con otro colorcito, con un verde para que se note la diferencia. 0. Ok, entonces, lo que yo tendría aquí sería, ya estoy en esta posición y pregunto por mi anterior posición, ¿no ve? Tengo que preguntar por la anterior posición, que sería la posición i-1. I-1. Entonces, ¿qué digo? Em,
¿Cuál es el prefijo, sufijo más grande, ¿no ve? Desde esta posición, o sea, desde la posición anterior. En otras palabras, desde aquí para acá, ¿no ve? ¿Cuál es el prefijo, sufijo más grande? Me dice que la longitud de ese prefijo, sufijo es cero. Es decir, que como no machea nada, ¿no ve? Lo único que machea es el carácter vacío, como habíamos definido anteriormente. Entonces, aquí me lanza un cero, porque obviamente no machea con nadie. ¿Qué podría, perdón, qué podría significar ese cero? Lo que podría significar, que vamos a ver, cero, ¿no? Lo que podría significar es que esta posición ahora tiene que ser macheada con la posición cero. ¿Por qué? Porque anteriormente macheaba con el vacío y ahora tiene que machear con esta posición. Mejor se va a entender después, ¿vale? Entonces pregunto, ¿la posición cero con la posición uno son iguales? La respuesta es sí, son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que le voy a aumentar en uno. Es decir, si el anterior prefijo sufijo era de longitud cero y ahora como estos dos son iguales, entonces tengo que aumentarle uno. Entonces el prefijo sufijo más grande sería uno, ¿no ves? Sería esto y esto. Ya, vamos a la siguiente posición. ¿Qué digo? Pues digo el B. ¿No ve? ¿Qué pasa con la letra B? Voy a ir a preguntar a mi anterior prefijo. Me dice que el anterior prefijo sufijo es de longitud uno. ¿No ve? Y ahora, ¿con quién tendría que preguntar yo? Porque notemos que esto tiene que machear con esto. Entonces, es decir, aquí ha macheado con un prefijo de longitud uno, es decir, con esto. ¿Ve? Entonces significa que a este 2, ¿no ve? Le toca machear con este de acá. ¿Ya? Eso es lo que significa. Entonces, ahora pregunto, ¿son iguales? No, no son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo único que hago es, ¿qué dice? Vamos a notar que la parte derecha es un contador de match. Por ejemplo, en este caso, como no son iguales, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner a 0, a 1, a 2, ya. A 3, digamos. Yo estoy en esta posición, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es darme cuenta de algo. Y es que si yo estoy en este punto, por ejemplo, como en este punto de aquí, el resultado de mi KMP sería el prefijo sufijo desde esta posición. ¿No ve? Pero vamos a notar que también puede pasar esto, ¿no? Que sería el prefijo sufijo desde esta posición, el prefijo sufijo desde esta posición. ¿Ya? En otras palabras, si yo no he machado con el prefijo sufijo de longitud 1, ¿no ve? Tengo que ir a machear con el que estaba más antes. ¿Ya? Ahorita lo voy a poner 0. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no machea con nadie anteriormente. Cuando avancemos un poquito más, ahí se va a ver mejor. Vámonos con la siguiente posición. ¿Qué dice? Eh, Pregunto nuevamente, ¿cuál es el prefijo sufijo más grande hasta mi posición anterior? Dice, es de longitud 0. Entonces, ¿qué significa? Que ha machado con el carácter vacío. Ahora, tengo que ir a machar esta posición actual, ¿no ve? Con la posición 0. ¿Ya? ¿Son iguales? Sí, entonces aumento en 1, lo que tenía más antes. ¿No ve? Aumento en 1. Ya, vámonos con la siguiente posición. Obtengo el prefijo sufijo más grande hasta la anterior posición. Es decir, estos dos machean. Ahora, ¿qué significa? Que tienen que machear estos dos de acá. ¿Verdad? Les digo que se van a entender mejor. Entonces, como son iguales, la respuesta va a aumentar en 1. Sería 1 más 1, 2. Listo. ¿Ve? Nos vamos a la siguiente posición. ¿Y qué es donde se pone interesante? Entonces, estoy en esta posición. ¿Cuál es el prefijo sufijo más grande hasta mi anterior posición? Es de tamaño 2, lo que significa que han macheado estos dos. Ahora tienen que machear este y este de acá. Entonces, pregunto, ¿son iguales? No, no son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es,
vamos a darnos de cuenta de aquí algo importante. Como dice aquí, la parte derecha es solo un contador de match. Por ejemplo, aquí solo me dice la longitud más grande que ha habido del prefijo. ¿Ya? Es un contador. Nada más lo que es la parte derecha. Pero la parte izquierda es un poquito más interesante. ¿Ya? Y es la que nos va a importar más. ¿Por qué? Porque si la parte derecha es lo mismo que la parte izquierda, entonces tranquilamente nosotros podemos trabajar con esta parte. Porque son iguales, ¿no ve? Porque son iguales la derecha y la izquierda. Entonces directamente voy a trabajar con esta parte de acá. ¿Ya? Ahora aquí, ¿qué dice? Yo verifico cuál es el prefijo sufijo más grande hasta esa posición, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a notar algo interesante, ¿ya? Yo tengo una secuencia de puntitos, ¿ya? Y aquí está el punto que yo quiero comparar, ¿no ve? Por ejemplo, este sería la B. Esta B, así sería, eso sería, ¿ya? Y resulta que esto ha sido distinto de este de acá. Entonces, ¿qué significa? Que yo ya no voy a preguntar por este B, sino que voy a preguntar por el segundo prefijo más grande que había, es decir, por lo que está aquí adentro, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a preguntar eso yo? Pues, si yo antes preguntara la posición J i menos 1, o sea, si antes preguntaba la posición i menos 1, ahora tengo que ir a preguntar a la i menos 2, i menos 2, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? Esto nos indicaba la posición, nos indicaba la posición. Entonces, a eso yo tengo que ir a la 2 menos 1. Recordemos que esto lo almacenábamos en una variable j, ¿ya? Y si nosotros queríamos ir al anterior resultado, entonces tenemos que ir a j menos 1 para preguntar por este carácter, ¿ya? ¿Eso para qué? Porque en teoría, yo estoy partiendo de esta posición. Entonces quiero saber cuál es el prefijo sufijo más grande de esta posición, partiendo desde esta posición. Ya no me va a interesar esto, a mí me va a interesar esto de acá. Por eso es que le restaba en menos 1, ¿vale? Porque antes yo tomaba esto para comparar con este. Pero como ahora le resto 1, lo que hago es comparar con este. ¿Ya? Ahora pregunto, ¿son iguales? Sí, son iguales. Entonces, ¿cuál era la longitud más grande de ese prefijo sufijo? Era de 1. Entonces, como son iguales, va a aumentar en 1. ¿No ve? Porque sería 1 más 1, 2. Y ya está. ¿Ok? Ahora me voy a la siguiente. ¿Vale? Y pregunto, ¿cuál es la longitud del prefijo sufijo más grande? Es 2. Significa que machean este y este. Ahora pregunto por este y por este. ¿Son iguales? No son iguales. Entonces, yo tengo que ir disminuyendo. ¿No ve? Es decir, ¿cuál es el prefijo sufijo más grande? Empezando desde la C. Entonces, si esto valía 2, ahora tengo que ir a preguntar. Es decir, si antes preguntaba por esto, ¿ve? Ahora voy a preguntar por esto de acá. Notamos que siguen siendo distintos, ¿no ve? Es decir, este y este siguen siendo distintos. Entonces, voy a seguir reduciendo en esta cantidad. ¿Ya? Entonces me voy a venir con... Ahora voy de tamaño 1 y siguen siendo distintos. Entonces, yo voy a seguir restando en 1. O sea, me voy a, voy a valer 0 actualmente. Voy a valer 0. Entonces, como ya estoy comparando strings de longitud 1, lo único que tendré que hacer es recordar la definición de un prefijo del primer caso que habíamos tomado en cuenta, ¿no ve? Donde no podríamos tomar prefijos de longitud 1. No me acuerdo ahorita cuál era su nombre. Entonces, ese sería nuestro caso base, ¿ya? Como ya me queda solo un substring de longitud 1, directamente le tengo que poner 0, porque son distintos, ¿vale? Me voy a ir con el anterior. Y nuevamente se corre el algoritmo.
¿Cuál es la longitud del prefijo sufijo más grande hasta la posición anterior? Sería de 0. Entonces yo tengo que comparar esto con esto. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces aumenten 1. Luego me voy a la siguiente posición y pregunto, ¿cuál es el prefijo sufijo más grande hasta la posición anterior? Es de 1. Entonces, hasta esta posición tendría que tomar estos dos. Es decir, estos dos machean y ahora tengo que consultar este con este. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces, va a aumentar en 1, se va a volver 2. ¿Ya? Ahora voy a preguntar con esta posición. Pregunto del prefijo sufijo más grande anteriormente, aquí sería de 2. Noten que aquí se cumple de 2. Y tengo que consultar este con este. ¿Son iguales? Sí. Entonces, va a aumentar en 1. Es decir, se va a volver 3. Voy a la siguiente posición. Pregunto. ¿Cuál es el sufijo más grande anteriormente? Es de longitud 3. Entonces, sería todo esto. ¿Ya? Y comparo este carácter con este carácter. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces va a aumentar en 1. 4. Voy a preguntar por la siguiente. ¿No ve? Prefijo, sufijo hasta la anterior posición. Sería esto. ¿No ve? Eso significa que tiene el número 4. Entonces yo tengo que... Me dice que la longitud del prefijo sufijo es de longitud 4. Han macheado los primeros 4 caracteres. Y la ventaja de que ya han debido de ver, la ventaja de que nosotros hayamos tomado indexación desde 0 es que directamente ya me obtiene en qué carácter comparar. ¿No ve? ¿Con qué caracteres comparar? Que sería el 4 y el 11 en este caso. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces va a aumentar en 1. ¿Ya? Ahora me voy a preguntar con este. Aquí es donde viene lo interesante. ¿Qué me dice? Longitud del prefijo y sufijo más grande sería 5, ¿ya? J es igual a 5. Lo que significa que estos dos de aquí son lo mismo, ¿verdad? Ahora me tengo que comparar este y este. Ya. ¿Son iguales? No, no son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que yo necesito es un prefijo, ¿ya? Que termine, y así lo vamos a tomar, que termine en esta posición, que termine en un V, ¿ya? Vamos a ver qué es esto. Este es el que cumple, ¿ya? Todavía no lo sabemos, pero ese es el que cumple. Entonces, habíamos dicho, esto y esto son iguales. Y la parte derecha es solamente un contador de match, ¿verdad? Un contador de match. Y el que más me va a importar es la parte izquierda, porque aquí es donde voy a tener más información, porque porque ahí se ha ido construyendo. Entonces, tomando la parte izquierda, ¿qué digo yo? Ya no me interesa comparar con esta posición porque hemos visto que son distintos. ¿No ves? Son distintos este y este. Entonces, yo voy a ir a comparar con el prefijo sufijo más grande hasta la anterior posición. Es decir, vamos a ver. Antes tomaba esta posición, ahora voy a tomar esta posición, que sería la J-1. ¿No ve? J-1. Vamos a recordar eso. J-1. Ahora, lo que significa que yo me voy a enfocar en esta posición, ¿ya? Y pregunto, ¿cuál es el prefijo sufijo más grande hasta esta posición? Y me dice que es de tamaño 2, ¿no ve? Obviamente porque machean este y este, ¿ya? Y como es de tamaño 2, me voy a ir hasta esa posición, ¿ok? ¿Por qué me interesa esto? Porque se supone de que nosotros, si nosotros teníamos un match de aquí a aquí, a ver, esto más voy a explicar. Teníamos un match de todo esto. Se supone que esto es lo mismo que esto. ¿No ve? Es lo mismo que eso. Lo único que vamos a hacer es
¿cuál es el prefijo más grande hasta esa posición? O sea, ¿cuál es el prefijo sufijo más grande hasta esta posición de acá? ¿No ve? Y podemos ver que es esto de acá, que es eso de acá. ¿Ya? Porque recordemos que esto era igual que esto. Por eso aquí me daba 2. ¿No ve? Entonces, habíamos dicho, la parte derecha y la parte izquierda, siempre me importa la parte izquierda. Entonces, solamente tomo esto. Y me dice que es de longitud 2. Entonces, ¿qué significa ahora? Que lo único que tengo que hacer es comparar este con este. ¿No ve? Ese con ese. Y veamos, si son iguales, ¿son iguales? Sí, son iguales. Entonces, ¿qué significa esto? Que como yo estoy comparando con la posición 2, es decir, como mi prefijo, sufijo, es de longitud 2, y como ahora machean, entonces el prefijo, sufijo más grande es de longitud 3. Y noten que se cumple. ¿Ya? Y para la siguiente, pues preguntamos, ¿cuál es el prefijo, sufijo más grande anterior a esta posición? Es decir, ¿cuál es el prefijo, sufijo más grande hasta aquí? Es de longitud 3, ¿no ve? Es decir, esto y esto. Entonces, ¿qué tengo que comprar? Este con este. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces sería 3 más 1, 4. Y al final ya tengo mi vector de prefijo sufijo obtenido con KMP. Entonces, así es como podemos ver. Así como podemos ver. Entonces, esa sería la iteración de nuestro ejemplito, ¿no? De nuestro ejemplito. Aquí noten que aquí nos ha salido 6. ¿Por qué? Porque aquí había una A extra. En esta parte había una A extra. Pero hemos visto que normal nos ha salido. ¿Vale? Entonces, esa sería la simulación de el KMP. ¿Ya? Ahora, ¿qué aplicaciones puede tener esto? Pues, primera aplicación, contar match en un patrón o verificar si un substring se encuentra en un patrón. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si yo tengo un patrón P y una cadena S, lo que voy a hacer es primero poner el patrón P a la izquierda y a continuación un carácter que no pertenezca a mi alfabeto. Es decir, si yo manejo letras, un carácter que no pertenezca al alfabeto podría ser un número, una cadena cualquiera, puede ser el símbolo de pesos o una arroba, lo que usted quiera. ¿Ya? Lo único que importa es que no sea parte del alfabeto. ¿Para qué? Para que cuando llegue a esta posición, pues ninguno, ninguno, ningún substring va a empezar con esto. ¿No ve? Ningún substring va a empezar con esto, lo que significa que ninguno va a manchar con la primera posición. Solamente desde aquí lo va a tomar en cuenta, a eso me refiero. Ya, esto se pone para que solamente se tome en cuenta desde esta posición para adelante. ¿Ya? Hacemos correr nuestro KMP normalito, ¿no ve? Y vamos a tener el vector que está en negro, ¿ok? Entonces, al final vamos a notar esto. Si yo tengo que mi patrón tenía longitud 4, entonces yo tengo que ver qué posiciones tienen en el vector KMP, en el vector de prefijos sufijos, qué posiciones tienen ese 4, ¿no ve? Y aquí en esta posición tiene un 4, lo que significa que aquí había un match, ¿ya? Aquí hay otro 4, entonces aquí también había un match, ¿ya? Y por más raro que parezca, aquí hay otro 4, ¿no ve? Entonces significa que aquí había otro match. Entonces la ventaja que nos da esto es que podemos hallar esto de manera mucho más rápida y más eficiente a través del cómputo de prefijos sufijos. ¿Ya? Y por último aquí está. Entonces contando eso, podemos identificar que en este caso ha habido 4 match de un solo patrón. ¿Ya? Y bueno, creo que es obvio cómo se podría hacer para verificar un substring si un substring se encuentra en la cadena S, ¿no es? Lo único que tenemos que hacer es verificar que exista alguna posición en mi vector de prefijos sufijos que tenga la longitud del patrón, ¿no ve? Es decir, si la longitud era 4, tenemos que buscar alguna posición donde dé 4. Y si había esa posición, entonces sí había ese substring, ¿ya? Otro de los usos interesantes que tiene es
la periodicidad de un string y su compresión. Por ejemplo, yo tengo este string de acá, ¿ya? Y casualmente este string puede ser escrito como concatenación de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1000 concatenaciones de un mismo string, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, eh, podemos ver que el substring tiene una periodicidad 2, ¿ya? Es decir, que hay un substring que concatenándolo dos veces me va a dar el string total, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, podemos ver que el periodo sería de 5, ¿ya? Y ahí se repite. Y se va repitiendo, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos encontrar el, esa periodicidad? ¿Ya? ¿Cómo podemos encontrar? Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta esto de forma general. Es decir, si el string, vamos a suponer que el string es P, 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 P. O sea, P sería un conjunto de caracteres, ¿no? Por si acaso. Entonces, significaría que si yo tengo una instancia de esto, por ejemplo, yo tengo una instancia de esto, ¿vale? Y aquí lo vamos a explicar mejor. Ya, aquí lo vamos a explicar mejor con este ejemplo. Mm, si yo hago correr el KMP, ¿vale? Vamos a notar que desde una cierta posición se empiezan a cumplir los matches, o sea, los prefijos y sufijos empiezan a crecer así, en forma ascendente, ¿ya? Entonces empiezan a crecer, y la posición final, ¿vale? Me dice cuál es el prefijo sufijo más grande que hemos tomado. Es decir, que implícitamente me indica, desde esta posición se ha empezado a repetir esta cadena y no ha dejado de crecer. ¿Ya? Lo que significa, por ejemplo, ahora sí, lo que vendría siendo sería que esta parte de acá sería como esta de acá, ¿vale? Ahora, si a mi string total, ¿no ve? Que serían estas 4 P's, yo le resto estas 3 P's, lo único que me quedaría sería esta P. Lógico, ¿no ve? Y aquí es lo mismo, ¿no ve? Porque si mi tamaño es de 18 strings, de 18 caracteres, como en este caso, ¿ya? Y no sabemos todavía esto, no sabemos esto, ¿vale? Pero yo sé que mi string tiene 18 caracteres, ¿vale? Y le resto desde cuándo se ha empezado a repetir el patrón, ¿no ve? Hace 13 posiciones se ha repetido el patrón. Entonces yo le voy a restar ese 13. Al final lo que me va a dar el tamaño del periodo que había, del periodo más chiquitito que había, que sería 5. ¿No ve? Sería como restarle estos 3 de acá y al final me quedará el P individual, el P solito. Es lo que ha pasado aquí, que he aplicado esto, ¿ya? Y el resultado me ha dado 5, que sería el tamaño del periodo actual, más chiquitito que hay. Entonces, esa es una de las formas que se puede encontrar, ¿no? Y esto me sirve, digamos, para hacer compresiones. Es decir, que yo puedo comprimir un string grandote gracias a esto. Porque yo podría decir que el string S es igual a, no sé, 100 veces el string T. ¿No ve? Donde el string T, no, le pondré el string P. Donde el string P es esta pequeña cosita de acá. Nada más. ¿Ya? Y eso. Ahora, otra de las aplicaciones interesantes que tiene es el contador de cuántos substrings que son prefijos existen. Es decir, este prefijo, ¿cuántas veces se repite aquí? Se repite 3 veces. ¿Ves? Este prefijo, ¿cuántas veces se repite? Se repite 3 veces. Eso es lo que se refiere. Por ejemplo, prefijo, ¿cuántas veces se repite? Solo una vez, ¿no? A eso se refiere.
Entonces, ¿cómo podemos contar esto? Tiene una forma bien interesante. Lo primero que vamos a hacer, y aquí vamos a ver el código para que nos vayamos apoyando, ¿ya? Lo que hacemos es, vamos a recibir nuestro vector de prefijos, sufijos, es decir, este vector, y aparte vamos a mandarle un vector de cantidades, ¿ya? ¿Para qué me va a servir este vector? Para decir, por ejemplo, CNT en la posición 2, ¿qué significa? Sería cuántos prefijos de tamaño 2 existen en el string grande. Eso significa, ¿ya? ¿Cuántos prefijos hay de tamaño I o de tamaño K? ¿Vale? Lo primero que haríamos es obtener el tamaño y poner, crear, no sé, ese vector de ese tamaño relleno de ceros, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora con el primer for? ¿Qué es lo que le decimos? Analizaremos un poquito, ¿no ve? Analizaremos un poquito y notaremos, por ejemplo, ¿qué me dice esto? ¿Qué me dice esto? Este 3 que me dice que hay un prefijo sufijo de este tamaño. Eso me dice, ¿no ve? Eso quiere decir que en la posición 3 aquí tendría que ser 1, ¿no ve? Porque ya encontré una repetición, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo este 6 de acá? ¿Qué significa? Que yo tengo un prefijo sufijo de tamaño 6, ¿ya? Y en el 6 pondría que hay un match. Y así va a ir aumentando nuestro vector, ¿ya? Tal punto que aquí va a haber 1, 1, 1, 1, 1 y 1, ¿vale? Posteriormente, obviamente que va a haber más. Por ejemplo, podría ser así. Am, por ejemplo, en el caso del string de tamaño, aquí le podría poner D y aquí le podría poner A, ¿no ve? Por ejemplo, aquí se volvería 0 y aquí se volvería 1, ¿no ve? Entonces, en el 0 se pondría aquí 1 y en el 1 aquí se pondría 2. ¿Vale? La idea es decir que no siempre van a ser puros unos. Ya pueden haber uno, 2, 3, 0, 1, así puede ser. ¿Ok? Es la idea. Una vez que ya tengamos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a usar este de acá. Ya. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Ya? Y eso tiene que ver harto con cómo hemos obtenido nosotros el KMP hace rato. ¿Ya? Y vamos a recordar algo. Y esto tiene que ver harto con los prefijos sufijos. Nosotros tenemos una secuencia de letras, de caracteres, perdón, ¿ya? Y yo tengo un carácter, aquí está el carácter. Esto, ¿no ve? Es un prefijo sufijo de aquí, ¿no ve? Listo, sabemos eso. ¿Qué va a pasar ahora? Que si esto, esto es lo mismo que esto, entonces lo que tendría que pasar es, lo que yo diría es, ¿cuál es el sufijo, prefijo más grande que yo tengo en este rango? Es decir, esto así, ¿ya? Esto así. Que sería lo mismo que tomar esto aquí, ¿ya? Entonces yo voy a contar eso. Ahora, legalmente, ¿a qué se refiere esto? En un ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera esto y esto. Es el mismo caso que acabo de hacer hace rato. Yo quiero cuál es el prefijo sufijo más grande en este rango de acá. Pues lo único que yo haría sería decir, ok, ¿cuál es el prefijo sufijo más grande aquí adentro? Pues sería esto de acá, ¿no ves? Que sería igual a esto de acá, ¿vale? Entonces es lo que yo voy a hacer y es lo que hago aquí, ¿no ve? Que le digo que la cantidad en el prefijo sufijo de la posición i menos 1, ¿vale? ¿Por qué i menos 1? Porque recuerden, si yo tenía, digamos que yo tenía esto, yo tenía esto. ¿Qué significaba este 3? Que yo tomaba de aquí, comparaba estos dos, ¿no ve? Pero lo que me interesa ahora a mí es saber esto de acá, es decir, esto, ¿no ve? Y si esta es la posición i, entonces aquí sería la posición i menos 1, ¿vale? A eso se refiere. Por eso es que les decía que de aquí voy a ir tomando más chiquititas, y luego más chiquititas, y luego más chiquititas. ¿Ya? Eso es.
Y ya está. Y aquí le sumamos con la cantidad en la posición i. Ahora, ¿por qué no le sumamos 1 o por qué no le sumamos 2? ¿Por qué cantidad en la posición i? Porque recordemos que aquí nosotros en el string podemos tener un match y otro prefijo sufijo así. ¿Ya? Y estos dos de acá son iguales, ¿vale? Son iguales. Es decir, aquí hay un 6 y aquí hay un 6, digamos. ¿Ok? Entonces, eh, si esto tenía un prefijo sufijo chiquitito que era todo esto, lógicamente el otro que también es igual que este, va a tener el mismo prefijo sufijo de acá. ¿No ve? Y supongamos que hay otro substring que también es igual a los dos anteriores. Entonces, estos tres van a tener la misma cantidad de prefijos, sufijos pequeñitos adentro de ellos. ¿No ve? Y como son tres, entonces preferible sumarlo directamente a esos tres. ¿Ya? Por eso es que se lo toma de aquí para allá. Porque yo voy a ir tomando desde el más grande hasta el más chiquitito. Es decir, voy a tomar el más grande y luego se va a ir reduciendo así. ¿Ya? Es lo que hace. Es lo que hace. ¿Vale? Al final yo ya voy a tener mi string todo listo con 2, 5, con todas las repeticiones que existen, de todos los tamaños. Y el último for, ¿qué hace? Y este es el más trivial, y aunque pareciera inútil, no lo es. Y es que, como a mí me dice prefijos, lo único que hago es sumar a estos. Ahora sí voy a contar estos prefijos. ¿No ve? Voy a contar el prefijo de tamaño 1, el prefijo de tamaño 2 y así. ¿No ve? Porque también son prefijos. Este es un prefijo, este es otro prefijo, este es otro prefijo, este es otro prefijo, este es otro, este es otro. Entonces, esos voy aumentando en 1. Y eso sería todo. Eso sería todo. ¿Vale? Así es la forma en la que contamos prefijos y sufijos. Ahora, ¿cómo es el algoritmo KMP? Pues a diferencia de los otros del hashing, por ejemplo, que es struct, el KMP solo sería un método, ¿vale? Que me modifica, que me obtiene un vector, nada más. Yo mando un vector a mi KMP para obtenerme esos unos y esos ceros que yo necesito. Y luego ya trabajo como quiera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a construir yo esto? Ya, lo que recomiendo no es leerlo así, ¿vale? Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar el string y el vector para poner nuestros prefijos, sufijos. Obtenemos el tamaño, modificamos, ¿no ve? Ahora, aquí, ¿por qué no hago una sign? ¿No ve? Una sign con n posiciones y en cero. Y es que no es necesario, ¿vale? Porque lo único que nos importa es que la posición 0 sea igual a 0. O sea, la primera posición sea igual a 0, por la definición de prefijo propio, ¿ya? Creo que era prefijo propio, pero sí, déjenme revisar, hace rato no podía. Sí, por la definición de prefijo propio. Entonces, solo nos importa esto. Los demás valores se van a sobreescribir conforme el algoritmo vaya avanzando, ¿vale? Por eso empiezo aquí desde 1. Entonces, ¿qué es lo que les decía, no ve? Aquí está la posición iésima, ¿vale? ¿Qué es lo que hacíamos? Primero, está en la posición iésima, ¿no ve? Y digo, ¿cuál es el prefijo sufijo más grande hasta la anterior posición? Es decir, hasta aquí, ¿no ve? Recordemos que este sería hacer esto más o menos, ¿vale? Y aquí me obtiene la longitud del prefijo sufijo. Suponiendo, me dice que esa longitud es 3, entonces significa que ha macheado la posición 0, 1 y 2. Y ahorita tengo que machear la posición 3 con mi posición actual. Aquí sería la jésima, ¿no ve? La jésima. Y es lo que hago. Esto todavía no me importa, lo voy a olvidar, ¿vale? Obtengo el prefijo sufijo más grande. Luego, ¿qué hago? Pregunto, si esos dos son iguales, es decir, si este y este son iguales, ¿qué hago? Pues como J denota la longitud del prefijo sufijo más grande, J va a aumentar en 1, ¿no ve? Y eso lo voy a poner ¿dónde? Aquí lo aumento en 1, ¿no ve? Y digo que el prefijo sufijo más grande hasta la posición iésima es de longitud J, es decir, de longitud 4, ¿no ve? Así sería, de longitud 4. Y ya está, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si no son iguales? Y esa parte lo pongo al medio, ¿ok? ¿Qué digo?
Pues primero, mientras j sea mayor a cero, porque recordemos que si llega a ser igual a cero, estaría comparando solo un carácter, lo que significa que es un prefijo sufijo propio que no tengo que tomarlo en cuenta, ¿no ve? ¿Por qué? Si llega a ser igual a cero, ¿qué va a hacer? Va a preguntar las posiciones cero y si son iguales, lo aumenta. Pero si son distintos, entonces como cero nomás se va a quedar. En el caso de que comparamos A y D, ¿no ve? Porque va a preguntar, ¿A y D son lo mismo? No. Entonces, el J se va a seguir quedando en cero, aquí le va a asignar en cero. Pero si aquí fuera a haber una A, va a preguntar, ¿son lo mismo? Si son lo mismo, va a aumentar en uno y su prefijo, sufijo, lo va a poner en uno. ¿Vale? Ya. ¿Qué más le digo? Mientras J sea mayor a cero y la posición iésima y la jésima sean distintas, ¿ve? Porque recordemos que lo que yo trato es machar algún sufijo, ¿no ve? De la posición i, machar algún sufijo de la posición i con algún prefijo de la posición j. Es lo que intento hacer. ¿Ve? Entonces, mientras esos sean distintos, tengo que seguir haciendo correr un código. ¿Y qué código es? Que j va a reducir en el prefijo de j-1. ¿Qué significa esto? ¿No ve? Recordemos, yo quiero machar la posición i, ¿no ve? Y aquí está el j. Entonces, ¿qué es lo que le decía yo? Que si son distintos, ¿no ve? Este y este son distintos, entonces me voy a ir a preguntar aquí adentro, ¿no ve? Y esa es la posición j-1. Ahora, recordemos, j en sí no es una posición, es una longitud. Entonces, en mi vector de prefijos sufijos es lo que contiene las longitudes. Por eso es que yo le voy a preguntar al prefijo sufijo de la posición j-1, ¿ya? Y por eso no le pongo solamente j-1, sino le pongo al prefijo sufijo de la posición j-1. Cuando yo haga eso, ¿qué va a pasar internamente? Digamos que aquí me da un 2, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a tratar de machar esto, ahora de longitud 2, con algo aquí de longitud 2. Y va a preguntar este con este. Y si no funcionan, pues va a preguntar de más chiquititos después. ¿No ve? Y va a preguntar de este con este. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, es la forma en la que construimos un KMP. Espero que se haya podido entender. Gracias.